Yo bendiga el trabajo de cada uno de vosotros en esta hora, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Búsquenla ahí todos juntos. Yo bendiga a los que han venido, los que no han venido, también que sean bendecidos. La bendición siempre tiene que ser para todos, hermanos. Sí, mucho. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, el hablar en lenguas. O sea que ahí nos va a dar el Señor en esta hora. Yo bendiga a hermano Armando, hermano Mario, hermano Adán, hermano Timoteo, de todo el Gloria a Dios. del Señor, hermano. Así que leo la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra así. 1 Corintios 14, 1 en adelante. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua habla a los hombres. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo hablo a vosotros, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, no dieren, y si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia, por la cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua, más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice Jehová el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida noche en la cual hemos leído tu palabra. Sé que vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo, para que tu pueblo reciba, Señor, esta palabra como un bálsamo fresco, que sane la herida, que cure, Señor, esa llaga, y que venga dándole fuerza al que está cansado, salud al que esté enfermo, Señor, y ver victoria al que está necesitando. Todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Bendito sea el Señor, hermanos, ¿verdad? Un tema bastante complicado, ¿verdad? Porque muchos, pues, ¿verdad? Hablan de hablar en lenguas, otros también ya lo han desechado, ya no permiten que se hable lenguas, y aún incluyendo nosotros mismos, pues, ¿verdad? No hemos entendido tal vez directamente qué es lo que nos quiere decir cuando tenemos que hablar en lenguas. Dice que cuando vino el Señor a través del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y se presentó allá a los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, dice la palabra del Señor allá en Hechos capítulo 2, que se les aparecieron lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y todos aquellos comenzaron a hablar, ¿verdad? Por supuesto que hablamos también en lenguas angelicales, pero no hablaban en sí solo lenguas angelicales. Lo que pasó es que ellos comenzaron a hablar en lenguas, ¿verdad?, prácticamente naturales de otros idiomas. Entonces, y se oía hablar, ¿verdad?, unos como los medos, otros como los persas, otros como los romanos, otros como los prosélitos, otros como los judíos, otros como los españoles. Bueno, había de todo tipo de lenguas, ahí dice en el libro de los Hechos capítulo 2. Entonces, y fíjese que cuál fue el misterio de todo ese día que cayó el día de Pentecostés. Claro que al venir el Espíritu Santo que nos ha pasado a nosotros, el Señor, ¿verdad?, comienza, y algunos de nosotros comenzamos a hablar en lenguas, ¿verdad?, y nos gozamos, nos alegramos. Eso debe haber pasado ese día también ahí. Pero el propósito del Señor en ese día era de que hablara, que todos los que estuvieran ahí, porque era un tiempo en el cual estaban reunidos todas, ¿verdad?, todas las naciones en ese lugar, porque era prácticamente, ¿verdad?, en el tiempo de la fiesta ahí en Jerusalén. Entonces el Señor quería mandarles el mensaje, quería dar a entender que su palabra tenía cumplimiento, y se estaba cumpliendo la palabra de Joel, ¿verdad?, 2:28, si no me equivoco, donde él les dijo de que iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Así que aquellos comenzaron a hablar, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, en diferentes lenguas, como digo, en diferentes idiomas, pues, porque una lengua es un idioma. Por lo menos ahora estoy hablando la lengua del español, y usted me está entendiendo, y cuando usted habla yo le entiendo a usted. Una lengua también. Ahí está la lengua de las señas también, ¿verdad?, es un lenguaje que ocupa no solo un nudo, pero para hacerse, ¿cómo se llama?, para comunicarse entre ellos mismos. Así también hay otro tipo de lenguas, ¿verdad?, como también, ¿verdad?, los claves, ¿verdad?, aún los pandilleros, ven ustedes que tenían su tipo de lenguaje. Entonces, hay diferentes tipos de lenguajes. Así que, hermanos, hoy el Señor pues quiere que nosotros ahora entendamos de que el hablar en lenguas está bien, que el Señor nos llene de su espíritu y que hablemos en lenguas, pero Él prefiere que nosotros profeticemos más que hablemos en las lenguas. Oiga, mire qué lindo. Dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ese es el primero. Y la profecía no solamente es el hermano o la hermana que se levanta y comienza a hablar en lenguas y a profetizar, claro, ese es el don de profecía. Pero ahorita este servidor está profetizando, porque estoy hablando, ¿verdad?, en lugar de otros, o sea, en lugar de Dios en este caso. Estoy hablando su palabra del Señor, y toda esta palabra es profecía. Yo siempre les he dicho que toda la gente cuando habla, no es que yo soy de la iglesia profética, yo soy de la bautista, yo soy de aquí. ¿Sé que usted es profético? No, yo soy de la Asamblea de Dios. Si todos somos proféticos, porque todos leemos, ¿verdad?, la profecía que es de Dios. Esta es profecía. La palabra del Señor dice ya en Pedro, ¿verdad?, de que esta es la palabra, ¿verdad?, profética más segura que puede haber. Entonces, todos profetizamos. A la hora de profetizar quiere que se entienda. Entonces, nosotros estamos profetizando ahorita, estamos hablando de la palabra del Señor. Lo que pasa es que la mayoría de los hermanos también, ¿verdad?, en las iglesias pentecostales ya se acostumbraron a que si no hay profecía, así como en un vaso, pues, ¿verdad?, a través de lanza, a través de una profecía que venga de parte de Dios a través del Espíritu, ya no se van satisfechos cuando saben que también es profecía. O sea, las dos, ¿verdad?, son profecías, pero esta es la profecía que está más a diario a cada uno. Cada vez, cada mensaje que cada uno de los predicadores da en los púlpitos de cada templo de Dios es profecía que viene para usted y para mí. Y eso que está hablando el Señor en esta hora, porque no soy yo que estoy hablando, de Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere que usted haga y comience a hacer, ¿verdad?, todos los días. Oiga, que profeticemos. Oiga, mire qué lindo.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Oiga, miren que es importante. Cuando yo hablo en lenguas con mi hermana Caro o cualquiera de mis hermanos que hablan en lenguas, hablamos lenguas, no le hablamos a los hombres, porque mi hermano no va a entender lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Es como que viniera alguien, ¿verdad? Como que ya hemos explicado cuando vino aquel varón de Brasil, ¿verdad? Y que el Señor me dio por misericordia lo que le pasó a Pedro ahí en el día de Pentecostés, que todos estaban hablando diferentes lenguas, pero hacían una rambulla, pues unos hablando meda, otros hablando persa, otros hablando romano, otros prosélitos, otros cretenses. Bueno, total de que había una sola jerigonza y nadie se entendía. Entonces Pedro dice que se levantó, ¿verdad?, en el pórtico de Salomón, y alzando la voz, él comenzó a decir, ¿verdad? Y todos se callaron. O sea, imagínense, Pedro, que no hablaba verdaderamente, ¿cómo se llama?, ningún idioma extranjero, no había estudiado todos esos idiomas, pero él habló en su propia lengua natal, pero a través del Espíritu Santo, cuando salía de la voz, tal vez salía de él arameo, pero le llegaba a cada uno de los que estaban allá de diferentes ciudades y todos le entendían. Entonces guardaron silencio todos los demás. Y solamente comenzó a hablar Pedro. Y ese fue su primer discurso ahí en el pórtico de Salomón, y comenzó a hablarle, ¿verdad?, y a explicarles, ¿verdad?, lo que era el propósito, ¿verdad?, de Dios, después de haber sido sacrificado en la cruz del Calvario, haber sido resucitado. Y esta era la promesa que venía del Espíritu Santo, y que estas lenguas que el Señor nos daba, ese Espíritu Santo, era para que nos entendiésemos, para que nos comprendiésemos todo. Hoy que estamos en un nuevo inicio, hoy que estamos en un nuevo comienzo aquí en la casa del Señor, quiere que usted y yo nos comprendamos, hombre. Que ya nos quitemos todo aquel espíritu inmundo que estaba en cada uno de nosotros, y que teníamos diferencias, teníamos malestares, teníamos dificultades. Entendámonos, comprendámonos. Así como hoy con su familia, con sus hijos, ¿verdad?, con su esposa, trate de comprenderla, trate de entenderla. Hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. O sea, como que estuviéramos hablando otro tipo de lengua. Dios quiere que nosotros lo comprendamos, y que verdaderamente cuando vemos, pues vemos algo, y si algo que se pueda entender, y si algo no se entiende, pues hay que preguntar sin molestarse, sin dañar, sin ofender. Oigan, miren qué lindo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, el que por el Espíritu habla misterio. Claro, vale, todo tiene su tiempo. Aquí le dejamos su tiempo al Señor, cuando el Señor se manifiesta en un padre que habla en lengua, y él, ¿verdad?, él mismo lo está ¿cómo se llama?, lo está traduciendo, porque él mismo lo está interpretando, el Señor, la lengua que está hablando. El cristiano, digamos, el vaso habla con Dios en espíritu y misterio, pero Dios le revela y habla ya para que le entendamos cada uno de nosotros. Dice, pero el que profetiza, dice, habla a los hombres, oiga, para edificación, para exhortación y para consolación. Esto es lo que debe de tener la palabra. Cuando yo predico, tengo que tener, oigan, edificación, exhortación y consolación. Los profetas lo mismo. Los profetas, cuando ellos vienen ellos hablan con edificación, viene la exhortación también, y luego viene la consolación también. O sea, como que dice, ¿verdad?, cada vez que nos va a hablar, nos va a edificar, nos va a enseñar, nos va a hacer entender y comprender cosas que tal vez no entendemos, y sí las hubiéramos entendido, pero las habíamos olvidado. Pero a través de la palabra nos comienza, ¿verdad?, a recordar lo que Él mismo nos había hablado en aquel tiempo. Por eso dice que no te preocupes lo que vas a hablar, porque el Espíritu Santo le va a recordar las cosas que les voy a enseñar. Entonces el Señor, ¿verdad?, nos dice de que todo aquel que profetiza, mire, los cánticos también, los cánticos, la oración, todo tiene que tener edificación, exhortación y consolación. Son los tres ingredientes que tiene que tener cada predicador, cada profeta, cada músico, ¿verdad?, cada aquel que va a dar un consejo, aquel que va a dar, ¿verdad?, una doctrina, tiene que tener esos tres, ¿verdad?, puntos bien básicos. Oiga, edificación, exhortación y consolación. La exhortación se parece como que fuera regaño. No es un regaño, pero sí también, ¿verdad?, es un llamado de atención, pero es para animarlo. Mira, esto que estás haciendo aquí no está bien, te lo vas a tener que hacer así, así, así. Entonces el profeta, el ministro, el pastor, el que predica, tiene que enseñar cómo hacer las cosas, no solamente a venir y hablar, sin explicarle al pueblo qué es lo que tiene que hacer.
Así que eso tiene que tener. Luego la consolación no solo lo va a agarrotear, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Nosotros, sino que tiene que consolarlo. No, pero Dios lo ama. Si Dios lo ha traído a esta hora, es porque Dios lo ama y le está dando ese consejo. Y la edificación y la enseñanza y la exhortación es como un regaño, pero no es un regaño, es una amonestación para seguir adelante. Mire qué lindo. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, cuando nosotros estamos hablando en lenguas y estamos en la revolución del Espíritu Santo, pues usted se dio de veces de que hay hermanos que siguen danzando y pues él solo se está edificando, pero los demás están todos así, como no entienden lo que él está haciendo o lo que ella está haciendo, entonces no se sienten edificados. Entonces eso tiene que ser regulado, ¿verdad? Primeramente por Dios y luego por cada uno de nosotros, porque tenemos la capacidad para poder regular esa parte. Cuando ya vemos que a nadie nos está escuchando, pues entonces, ok, paremos. Como cuando, si yo estoy predicando y el Espíritu se levanta, aquí lo hemos hecho muchas veces, mi hermano y yo, que si el Espíritu se levanta allá, tenemos que callarnos porque tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo para que nos hable. Entonces todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero si yo veo que ya solo yo estoy hablando y todos están callados, tengo que callar también. Porque si ya no está haciendo una edificación para la iglesia. Pero dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, edificar es enseñar, hacerle comprender cómo debe de caminar, qué es lo que debe de hacer, cómo debe de seguir los pasos. Como ahora estamos enseñándole que tenemos que tener esa ¿cómo se llama? Esa precaución de que no solamente ponernos a hablar y hablar, es como la gente a seguir orando después del tiempo necesario, ya la gente ya no quiere orar, ya no estamos en un mismo lenguaje, ya no estamos hablando la misma lengua, ya no nos estamos entendiendo, ya no nos estamos comprendiendo, como cuando usted con su esposa, con sus hijos, usted comienza a pelear y a gritarse, ya no están hablando el mismo idioma, ya no están hablando la misma lengua, ya no se están entendiendo. Entonces Dios quiere que nosotros comencemos a parar en ese sistema, a aguantar, a tolerar y también, ¿verdad?, a reclamar, porque todos tenemos derecho a decir esto no está bien, esto sí, no está mal. Entonces es bien importante el poder, como quien dice, ¿verdad?, hablar, como dice, ¿verdad?, hablando se entiende. Así que lo mismo con Dios. Mire qué lindo. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Oiga, mire que es bien importante. Dice que él quisiera que todos hablasen en lenguas, pero mayor es el que profetiza. Oiga, mayor es el que pone un sueño, el que predica, el que, ¿cómo se llama?, el que canta una alabanza con gozo y con alegría, que lleva un mensaje. Pero aquel que está solamente en lengua y no entiende, y nadie le entiende, ¿qué nos va a enseñar si no le estamos entendiendo? Como que venga, como le digo, un gringo, o venga, ¿verdad?, un chino y hable, que lo vamos a estar entendiendo. Es algo que Dios le convierta, como que convirtió a Pedro, ¿verdad?, todos los idiomas, y lo hizo que entendiera, ¿verdad?, que todos los que estaban ahí lo oyeron y lo entendieran. Y por eso decían ahí, ¿quiénes son estos? Estos que no somos del vulgo. ¿Y por qué les oímos hablar en nuestra propia lengua? Es porque estaban en el Espíritu Santo. Entonces, el hablar en lengua no solamente porque yo voy a hablar en lengua. Mucha gente cree que solamente porque hablo lengua yo soy más que el otro. No, dice que mayor es el que profetiza. Y no el que profetiza el que anda profetizando, ¿sí?, sino que el que enseña, el que aconseja, el que predica, el que da, ¿verdad?, una doctrina. Ese es el que está profetizando. Y ese es mejor porque se hace entender, se hace, ¿verdad?, como si darle enseñanza a los que están necesitando alguna doctrina que no la conocen. Bendito sea el Señor. Y el mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por eso que dejamos a los vasos, porque ellos les van hablando en lenguas y yo les voy diciendo lo que nos va a decir. Entonces tenemos que dejarlo porque en ese momento nos está edificando. Mi hermano ahora en la oración se estaba acordando de todo lo que el Señor ha venido hablando en esta iglesia. Y no se estaba acordando desde el año pasado, sino que de hace muchos años donde el Señor nos dejó ayunando cada último de cada mes. Era por estas situaciones. Entonces, ¿verdad?, cuando se profetiza,
el Señor a través de un vaso, pero que viene edificación. O sea, la edificación, si ahora lo entendemos, es mejor detenerlo. Pero mientras haya edificación, que siga, que bueno es el Señor. Mire qué lindo. Ahora pues, hermano, si yo voy, fíjense como el ejemplo que nos pone Pablo aquí. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? De nada me sirve yo poner y estar hablando en lengua si usted no lo va a entender. Como que yo hablar inglés, ¿verdad? Como digo, hermana, que estudia inglés, que estuviera ya hablando inglés y se ponga a predicar inglés aquí solamente habemos que hablamos en español. A lo mejor no le vamos a entender por nada. Muy bien que hable, no aprovechará. Allá en otros lugares, porque hay tal vez de los dos idiomas. En otras partes, pero allá en Estados Unidos hay cultos de inglés y cultos en español, para que la gente vaya. Ahora, si entienden el idioma, no importa, cualquiera puede ir, no hay ningún problema. Pero no podemos venir a hablar si no me va a entender la gente, si no me voy a dar a comprender. Entonces Pablo decía que tenemos que hablar con, oigan bien, con revelación de Dios, conciencia, o sea, conocimiento de Dios, porque tampoco no voy a venir a predicar algo que yo no entienda, algo que yo no comprenda, algo que verdaderamente no lo he vivido, algo que no sé cómo explicarse. Ayer decía, hermano, no entiendo qué dice eso, es mejor decir eso, no entiendo, no sé. Yo cuando no sé nada, tampoco no lo sé. Entonces no voy a poder a ponerme a inventar, a creer que yo sé cuando no sé nada. Entonces yo quiero que nosotros tengamos ese cuidado. Con profecía, con ciencia, con profecía o con doctrina. Tenemos que tener doctrina para poder enseñar a los hermanos, ¿verdad? Hay muchas doctrinas y hay que enseñarles verdaderamente cómo es, ¿verdad?, la verdadera doctrina. Y la verdadera doctrina está balanceada para poder verdaderamente ver todos los puntos y enseñarles lo que Dios quiere que nos enseñe, no lo que Dios quiere enseñar a nosotros. Porque muchos queremos hablar de la fe y no podemos verdaderamente, dice, no podemos atestar o juzgar la fe del hermano, ¿no? Tenemos que ayudarle. A veces que tienen poca fe, que llevan las cargas de ellos, que tienen mucha fe, que sea como o sea, tenemos que balancear esta parte, normalmente, porque yo voy a venir a explicarles algo que hasta voy a usar palabras rebuscadas. Ustedes no me van a entender. Como que si usted habla con un médico y el médico le hable palabras de medicina, pues, cuando vemos las recetas ni las entendemos nosotros, pero los médicos bien las entienden, pero conocen ese lenguaje, nosotros no lo conocemos. Entonces es bien importante que procuremos entender, darnos a entender unos con nosotros. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? La trompeta tiene sonido incierto. ¿Quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dicen palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis. Oye, la cítara, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La flauta y todo eso, pues, ¿verdad? A nosotros nos falta todavía tocar instrumentos, pues. Si a veces tocamos instrumentos, pues no sabemos. Usted no entiende qué es lo que está tocando el hermano Luis. Pero sí se entiende porque la estamos cantando, pero porque no le hemos aprendido todavía. Pero los que lo saben, pues hacen hablar y usted no más oye aquella alabanza, aunque no lleve palabras, que no lleve voz, pero se da a entender. Lo mismo la trompeta. En aquel entonces la trompeta tenía un cierto sonido para levantarse, un cierto sonido para formarse, un cierto sonido que era para la guerra y un cierto sonido que era para allá irse de marcha, pues, ¿verdad? Entonces el que tocaba la trompeta tenía que saber qué tipo de sonido iba a ser, si iba a ser el sonido para la guerra. Pero miren que tenía la guerra y daba un sonido para acostarse o para dormirse. Es un sonido incierto, o no le entendía. ¿Qué es lo que tocó? No sabemos. Entonces lo mismo nos habla a nosotros. Como que usted le habla al niño, ¿verdad? Y le diga que le enseñe, pues, mira, este es un cuaderno, entonces para escribir, este es el borrador, que solo se lo da y no le dice qué es lo que es, y después viene el niño y está rompiendo el cuaderno y está haciendo un montón de manchas y mira, comienza usted. ¿Cómo van a entender si usted no le ha enseñado su enseñanza, sus palabras no fueron
prácticamente claras para enseñarle al hermano o al hermano. Entre nosotros mismos en veces no nos entendemos. Hermanos, nos vemos a tales horas y no nos escuchamos bien. Y muchos tenemos miedo de preguntar y lo oímos mal y no, por miedo no le preguntamos, no le entendimos, pero es mejor ser claro, hablar claro. Cuando nosotros estemos predicando tenemos que procurar usar un lenguaje, unas palabras que las entienda la persona. Como digo, yo no le voy a venir a buscar un lenguaje pues, muy técnico, muy acá. Usted no me lo va a entender. Pues. Tengo que hablar un lenguaje que usted me entienda. Unas palabras que usted me entienda. No lo voy a venir hablando de otra cosa. Entonces, Dios dice aquí, a través de Pablo, que si la trompeta diese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, como digo, si no se da a entender qué es lo que está queriendo decir, ¿cómo que le está hablando al aire? Si yo le digo, no van a entender qué es lo que hablé. ¿Qué dijo, hermano? No, que le estoy diciendo que venimos temprano, bueno, hemos hecho la programación de los que van a hacer la limpieza, vamos a ver cuántos quieren hacer la limpieza. Así, o sea, tenemos que darnos a entender, porque muchas veces hablamos demasiado fuerte, o demasiado suave, o demasiado enredado también. Hasta la hora de pronunciar las palabras, nos pronunciamos casi así como ante la gente. Hay gente que me gusta hablar bien despacito y la gente ni me oye. No, hay que expresarse. Hay que tratar ¿cómo se llama? Sé que somos tartamudos, yo soy un tartamudo, hermano, pero cuando trato de darme a entender para que te entiendan el mensaje que se le está dando. Dice, si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si también vosotros, si por la lengua no diese palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. O sea, se queda como que hablar al aire. No lo entendí, como cuando uno va a la universidad o a la escuela y el profesor solo ve una media pasada y nos quedamos así. Tenemos que preguntar, ¿qué nos quiso dar a entender? O tenemos que pedir copia, si no pedimos copia y no tenemos el cuaderno, al ir a estudiar, no entendemos lo que nos va a hablar. Pero cuando una persona habla bien claro, se entiende lo que nos quiere decir. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Ninguno de ellos carece, todo tiene su significado. Todos saben, todos el idioma, el inglés, el chino, el japonés, el mandarín, el español, el italiano, el francés, ¿verdad? El escocés, todos ellos, ¿verdad? El portugués, todos ellos tienen su significado. El que lo conoce y el que lo entiende, van a entender, tiene su significado. Pero no podemos hablar algo que estamos, dice que nos digamos el mismo idioma, tiene que tener su significado, tiene que darse a conocer qué es lo que quiere uno darle a decir. Así hace Dios con nosotros. Él nos habla la palabra y nos dice a nosotros los predicadores, habla claro, habla bien para que el hermano sepa lo que yo le estoy diciendo. Bendito sea el Señor. Si yo ignoro el valor de las palabras, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Dice que si yo le pongo este ejemplo, muchos creen la palabra del Señor, pero no predican lo que está en la palabra. Se van por otro lado. Te están ignorando las palabras de Dios. Como que aquí en este tema está diciendo que el hablar en lengua, le tengo que hablar algo relacionado con esta lengua, que es lo que está hablando el Señor. ¿Por qué nos dio este mensaje? Tratárselo de enseñar a usted, pero si yo solo lo leo y después me voy por otro lado y me voy por allá por Japón, por China, y hablando de otras cosas, y hablando de historias, y hablando de cosas, y hablando de temas, y hablando de cosas que pasan en mi familia, en la casa, y nos olvidamos de la palabra. Estamos ignorando la palabra del Señor. Porque si el Señor nos dio esta palabra es para que leamos esta palabra. Si un versículo, López, refiérase a ese versículo. ¿Por qué es lo que nos quiere dar el Señor? Él no quiere que nosotros, Él quiere que entendamos esa palabra que nos ha dado el Señor como ahora. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces muchos decimos, no, es que Dios eso me puso en la boca. Muchas veces estamos equivocados, porque tenemos que tener conciencia y con doctrina, y con sabiduría, y con profecía. Entonces no normalmente te pone a dar cualquier cosa al Señor aquí. Esto te pone palabras, pero tiene que ir pasado.
a lo que el Señor nos está hablando. Por eso se pide la palabra, para que uno ve y así saber qué es lo que nos está hablando. Claro, por supuesto que siempre, cada vez que hable a alguien, pues Dios siempre va a dar a cualquiera, pero la idea general es que nos hable todo. Bendito sea el Señor. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Oiga, todo lo que los dones, los talentos, que sean para la edificación de la iglesia, no solamente para nosotros, no solamente para unos pocos. La edificación tiene que generar para todos. Dice, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla. O sea, aquí cada vez no se ve casi eso. Todos los vasos que hablan, yo le he dado la interpretación y no hablan lo que Dios quiere. Me gusta por eso y me alabo a Dios por eso. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda en fruto. Y que yo puedo sentir la presencia del Señor en la oración. Y me puedo gozar, me puedo alegrar. Y siento aquello bonito. Pero después, sentí bonito, pero no entendí lo que me quiso decir. No sé qué es lo que quiere de mí. Y me siento otra vez triste, otra vez angustiado, otra vez afligido, otra vez preocupado. No. Oiga, el Señor nos dice, si yo oro en el Espíritu, también tengo que entender lo que Él me está diciendo, lo que Él me está tratando de decir, o por lo menos sentir la confianza que Él está conmigo, por lo menos en ese sistema tenemos que aprender a entenderme, a que la lengua que nos está diciendo, a través del Espíritu Santo que está diciendo yo estoy contigo, pero después nosotros venimos bien gozosos y después estamos peleando después de sentir ese gozo con el Señor. No estamos orando en el Espíritu. Procuremos entender lo que Dios nos quiere decir. Dice, pero si, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Es que tenemos que cantar. A veces el cantante tiene que, cuando da la voz de la palabra, tiene que entender lo que está hablando, pero probablemente, muchas solamente hacemos olvido porque no damos bien clara la palabra. No le llega pasando a usted en alguna canción, en alguna alabanza, lo que sea, que no entiende bien qué es lo que le quiere decir el cantante. Hay que procurar hablar claro para que el hermano lo entienda. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, como dirá amén a tu acción de gracia, pero no sabe lo que ha dicho. Yo puedo estar orando aquí, puede venir una persona solamente como simple oyente y mi hermano puede estar aquí hablando en el profeta, pero él no entiende. Él no entiende. Él no va a decir amén, porque como que prácticamente no entendió, no hubo un entendimiento para él. Entonces es bien importante que cuando nosotros hablemos, dice aquí, porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo entrar a negar por acción de gracia? Pues no sabe lo que ha dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Bueno, usted está bien contento, pero yo no sé. Pero en cambio, si yo estoy contento y le digo, hermano Timoteo, que estoy contento porque me dio la bendición, me dio esto, me dio lo otro, él se va a pasar conmigo porque me va a entender, es porque yo estoy contento. Es bien importante la comunicación. Es bien importante el hablar la misma lengua, el comprendernos. Así usted esto lo puede llevar a su vida diaria con sus hijos, con su esposo, con sus clientes, con sus jefes, con sus compañeros de trabajo. Entenderse. Que no le va a gustar ciertas cosas de ellos, ¿por qué? Trate de entenderlo. Las cosas que no la va a aceptar ni le van a agradar, pero lo que cabe, pues usted trate de entenderlo y hágase entender. Y después también le puede a él entender que lo que está haciendo está mal o está bien. Qué bonito el Señor. Porque yo la verdad doy gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo decía, mira, yo puedo dar un montón de lenguas. Imagino que con la unción del Espíritu Santo que él mantenía, podría dar un montón de tipos de lenguas que Dios le había dado. Pero oiga lo que dice aquí. Pero en la iglesia prefiero hablar
5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. De nada me sirve que yo esté hablar y no me estoy dando a entender. Ahora te entiendo todo el derecho. Mi hermano, no entiendo lo que me está diciendo, no entiendo cuál es el propósito de este mensaje. ¿Qué le puede decir usted? Si usted lo dice, no estoy haciendo bien el trabajo de Dios, entonces necesito yo entender a Dios y pedirle para que Él me dé palabras para poderle darme a entender y darle a entender lo que Dios le está hablando a usted. Bendito sea el Señor. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Oiga, como digo, tenemos que aprender eso. Si usted no entendió, hermano, es mejor que se acerque. Que va a parecer absurdo o va a parecer ridículo, pero yo, aunque sea una pregunta, por muy tonta que parezca, hay que hacerla. Porque si yo no la entendí, prefiero preguntar, aunque me digan que soy ignorante, que soy aquí, pero saber qué es lo que está pasando. Pero si yo me quedo callado, me quedo sin entendimiento. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. O sea que, aunque nos hable bien claro, aunque no nos hable bien el Señor, muchas veces no queremos entender. Esta ya es una exhortación para nosotros. Porque a usted le habla el Señor, le habla por medio de los vasos, por medio del Espíritu, le habla por la palabra, le habla por los consejos de los hermanos, por el consejo del esposo, de la esposa, de los hijos, porque cada uno, aunque sean pequeños, tienen consejos que dar. Tienen consejos que dar. Yo se los he dicho muchas veces, que los niños, aunque sean con su ignorancia, le dan consejos a uno. Yo le he confundido muchas veces. Yo le he dicho que muchas veces, cuando yo me quedaba en mi casa, me decía el nieto: abuelo, ¿y no te vas a ir a trabajar el Señor? Me estaba yendo a trabajar. Tengo que entender ese lenguaje. Entonces, porque Dios usa cualquiera. Usted tiene que también entender la mente sensible para poder percibir lo que Dios nos está hablando. Dice, mire qué lindo. Dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré en este pueblo, y ni aún así me dirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Oiga, las lenguas son señal, no a los creyentes. Si va pasando por ahí uno que no es creyente y oye hablar en lenguas, esa gente por saber va a venir y se va a querer. Es una señal para los no creyentes. Oiga, las lenguas. Porque él va a querer y va a preguntar, ¿y qué está diciendo? Entonces nosotros tenemos que aprender a decirle a ese qué es lo que está diciendo el vaso en otra lengua. Por eso es que es necesario que el vaso pida interpretación para decirlo. O ahí lo vayan a ir a decir. Okay. Pero miren, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Usted no nos admira que hablen lenguas, pero a los incrédulos sí. Dice, pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, la profecía no es para qué te va pasando ya, la profecía es para usted y para mí. Esto que le estamos hablando ahorita, esta es profecía, esta es para usted. Ahora, si aquel quiere venir, puede venir y también esta profecía le va a ayudar. Le va a ayudar más que la lengua. Esto es muy importante, porque Dios dice que hoy viene adelante. Pero si todos profetizan, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. Si la gente se fuera loco, no fuera lo que andan haciendo. No entienden, no van a comprender, no tenemos la misma lengua. Y lo han dicho muchas veces. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios y declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y hemos visto testimonios aquí mismo en la iglesia, que ha venido gente que no ha creído nada en Dios, ¿verdad? Y después cuando ha venido acá, hemos orado, los vasos se han levantado, ¿verdad? Y a través de mi hermana Carolina, en vez de mi hermana Glenda, o de la hermana Lucena, mi hermana Iris. Entonces el incrédulo y el indocto entró y le habló el Señor y se le explicó. Por eso es que es bien importante el discernimiento, porque hasta en el discernimiento tiene que haber entendimiento, porque si no se tuerce, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El camino de Dios, se tuerce la enseñanza. Entonces el indocto que entró, por todo, el que tiene el don de profecía, el que tiene el don de predicar, digamos, el que tiene el don de lengua, todo, y el que tiene el don de discernimiento le diseñó. Entonces ese le saca todo lo que está oculto de su corazón. El Espíritu le habla y ese se va con Dios y dice, verdaderamente Dios
Ese es el mensaje de esta noche. Que usted y yo verdaderamente le demostremos no solamente, ¿verdad?, a Dios lo que hay que usar, sino que también a todo el mundo, a toda la gente, que Dios esté entre nosotros, llevándonos, entendiéndonos, comprendiéndonos, ¿verdad?, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos hermanos. No estemos ahí perdidos, unos por un lado, por otro lado, pensando otra cosa, o pensando otra situación. No, tenemos que estar entendiendo y que la gente diga, sí, la iglesia se entiende bien, se comprende bien. Así que, hermanos, esta noche el Señor lo que le quiere decir es que entiendan con Dios, con los hermanos de la iglesia, con todos los vecinos y con todas las personas. Entiendan. Que Dios les bendiga en nuestro Señor. Tengamos una oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida noche, por tu palabra que nos has dado, Señor. Te pedimos, te rogamos, Señor, que nos digan dando ese entendimiento para podernos comprender y entender unos con otros, Señor. Y no tengamos diferencias, Señor, ni tampoco discusiones también doctrinales, Señor, sino que tengamos verdaderamente esa capacidad de poder, ¿verdad?, hablar, pero no debatir, sino que poner en práctica, Señor, nuestra conversación. Y si alguien no está pues conforme con lo que también no entendemos, no comprendamos, pues que seamos capaces de comprendernos unos con otros. Así que, Señor, en esta noche te pedimos que esta palabra quede en el corazón de mi hermano, en el corazón de mi hermana, que lo haga reflexionar, que lo haga entender, que lo haga comprender y que sea diferente. Queremos ser una nueva criatura, Señor. Queremos ser unos hermanos, Señor, que demostremos que verdaderamente entre nosotros hay entendimiento juntamente contigo y también con el pueblo, entre los niñitos, entre los profetas, entre los hermanos, entre las hermanas, entre los hermanos, entre los esposos, entre los hijos y entre los padres, Señor. Todo, que nos entendamos como tú quieres que nos entendamos todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor, hermano. Así que